Les damos la bienvenida a Nosotras, un programa feminista de Mexiquense TV, en donde cada semana hablaremos de temas políticos y sociales que no solamente nos atraviesan a nosotras, las mujeres, sino también a poblaciones históricamente excluidas y violentadas. Yo soy Julia Didrikson, soy maestrante en estudios de género, activista feminista, creadora de contenido y me encuentro con mi querida Ana Montaño Medina. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Julia, muy bien, muchas gracias y encantada de estar aquí en este primer programa y deseándote todo el éxito. Muchas gracias. En este primer capítulo, donde además hablaremos de un tema muy fuerte, pero de mucha relevancia y que sí nos está atravesando a la mayoría de la población, vamos a hablar sobre algunas expresiones de odio de gobiernos derechosos, de gobiernos fascistas y también de todos estos discursos discriminatorios a las mujeres, a los y las migrantes, a poblaciones LGBTIQ+, a infancias, a vejeces, pero quiero que nos centremos en las expresiones de odio. Y yo sé que estamos viviendo un panorama muy complejo y que están pasando muchísimas cosas desde que empezó el 2026, ha pasado de todo. Yo quiero preguntarte en lo personal y en lo político, ¿qué es lo que más te inquieta de todo este panorama de violencia y odio? Pues creo que sí, bueno, estamos viendo, como dices, ¿no? Recientemente que la mayoría del contenido que encontramos, particularmente en redes sociales, pero ya en todos los medios de comunicación, pues estas expresiones que vienen gestándose yo creo que desde hace un par de años y pues creo que lo preocupante es justamente que a diferencia de algunas otras épocas en las que a lo mejor hemos tenido este tipo de situaciones que ya de por sí son bastante pues complejas como sociedad, pero también ahora ya estamos viendo como acciones tangibles que suceden en contra de poblaciones específicas, ¿no? Como bien mencionabas el caso de las y los migrantes y pues bueno, incluso intervenciones completas en países pues bueno, soberanos, ¿no? Donde hay ya un uso de la fuerza. Entonces, pues están ya también, o por ejemplo también el caso en los territorios palestinos, ¿no? Que estamos con mucha, vemos cómo la violencia se está ejerciendo, ya no nada más en un tema de discurso, sino se está ejecutando y creo que eso es aún más preocupante, ¿no? Porque finalmente pues se está yendo en contra de vidas de personas. Así es, solo en Estados Unidos sabemos de estos casos terribles de tanta violencia, de las redadas migratorias, las deportaciones tan crueles, y vimos los asesinatos en Minneapolis de esta joven Renee Good el pasado 7 de enero y de Alex Jeffrey el 24 de enero, además de la captura de este niño de 5 años, ¿no? Con su padre, que bueno, afortunadamente ya fueron liberados, pero lo estamos viendo en las redes sociales, lo estamos viendo en la televisión y es sumamente impactante el nivel de violencia, pero también el nivel de impunidad y eso da muchísimo miedo. Además, pareciera que el derecho internacional está desvaneciéndose. ¿Cómo es posible que Trump pueda de repente un día decir vamos a secuestrar al presidente de Venezuela? ¿Qué pasa con el derecho internacional actualmente? Que eso nos genera miedo a las personas, ¿no? Que ya no haya como algo que medio regule a los países. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que lamentablemente dentro del multilateralismo en las instituciones y sobre todo pues en la ONU, que es digamos la organización internacional más importante a nivel global, pues ha perdido mucho peso porque desafortunadamente durante muchos años creo que sobre todo desde Occidente se permitieron muchas atrocidades hacia cuestiones que estaban sucediendo en Oriente. También es cierto que mucho de lo que vemos ahora y que lo vemos muy cerca y que por eso lo consideramos como mucho más peligroso, ha estado pasando durante años en otros continentes, ¿no? Entonces, Claro. lamentablemente, digo, no, eso no le quita peso a lo que pasa ahora, pero es importante recordar que eso ha estado pasando permanentemente, ¿no? Simplemente Sí. que pues ahora lo vemos más cercano y contra pues, poblaciones o lugares que se consideraban como digamos, en el derecho consuetudinario como situaciones que una serie de pactos no escritos
que no podían permitirse y que ahora pues están transgrediendo esas reglas como porque finalmente pues no ha habido evidencia de una acción contundente para prevenir la violencia y porque la propia configuración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es este órgano en el que se podría sancionar, el único lugar de Naciones Unidas que tiene como la facultad de sancionar a los países por sus acciones, pues se tiene que los 5 países que tienen capacidad de veto, entre ellos está Estados Unidos y Reino Unido y Francia, que también en ocasiones han ejercido su poder de veto y que por más que se pasan las resoluciones, pues no hay, es decir, no se logra que pasen sin un veto de cualquiera de estos países porque evidentemente son pues quienes ejercen las mismas, ¿no? Entonces, pues lamentablemente es una configuración que data al final de la Segunda Guerra Mundial y que respondía a un orden internacional que ya no existe y que finalmente pues sí pondera que ciertos países tengan pues más poder de decisión sobre otros debido a esta parte, ¿no? Y finalmente, bueno, pues aunque se han ejercido algunas sanciones internacionales, digamos, leves, pues lo que se llama el poder real, ¿no? La realpolitik, pues suele ser más grande en estas hegemonías, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente yo creo que son épocas muy lamentables para el multilateralismo y para quienes creemos en estas instituciones, porque pues sí, no han probado su eficacia y tampoco han logrado esa contundencia, ¿no? Además, figuras, ¿no?, tan famosas. Trump hoy es el hombre más famoso del mundo, desafortunadamente, y me parece que el que sea esta figura por MAGA, que es como un superhéroe, que además esa es una de las características del fascismo, que ponen a sus líderes como un hombre, ¿no?, muy viril, y un superhéroe que va a venir a salvar a una parte de la población. Pero lo que me parece tan peligroso de que Trump sea una figura mediática, política tan importante, es que siento que permite a sus seguidores replicar las violencias que él está replicando. Y tal vez violencias más cotidianas, como llamarle cerdas a periodistas, como, sí, ser abiertamente racista, abiertamente misógino, y eso le da un poder a sus seguidores para replicar. Entonces, de esa forma se está replicando el odio. Sin duda, y creo que también ahí conecta un poco con toda esta, digamos, tendencia en redes que estamos viendo recientemente del conservadurismo, ¿no? Y de los incels y de todos estos otros como movimientos que también se basan mucho en el odio para reproducirse. Y pues bueno, yo creo que viene mucho de situaciones en las que pues el odio es una emoción que siempre moviliza muchísimo, ¿no? Claro. O sea, que por simple biología, ¿no? Nos llama a la acción y entonces es algo que tiene mucha eficacia como para encender a las sociedades. Y pues también pensando un poco en la teoría de una gran feminista a la que personalmente admiro muchísimo, que es Rita Segato, que nos habla de la pedagogía de la crueldad y que nos dice justo esto, ¿no? O sea, no solo ejercen violencia por su efecto directo, sino por lo que esto replica en otras conductas sociales, ¿no? Y entonces lo normalizamos y pues digamos se considera que entonces entramos en este como espacio en el que solo se responde con más violencia y que además quien es más violento suele tener mejores recompensas, ¿no? Sí. Entonces, pues eso sin duda es algo que es muy profundo y es sistémico y va sucediendo. Y creo que también el tema de las redes sociales y como la inmediatez de la reproducción de los contenidos y la pues gran exposición que tienen, pues permite que se reproduzca cada vez más rápido. O sea, cosas que antes a lo mejor tomaban mucho más tiempo o que incluso pues a lo mejor si leías algo en dos, o sea, si leías 2 conceptos, pues permitía mayor reflexión. Como ahora todo está a un clic de distancia, pues es mucho más sencillo como que esa reproducción se intensifique, ¿no? Sí. Oye, y en México también estamos viendo expresiones de odio, bueno, de muchas índoles, pero misóginas y contra la presidenta. O sea, yo veo como en X ciertas figuras de verdad siguen llamando presirvienta, que no solamente es un insulto calificativo misógino, sino también clasista. Entonces también lo estamos viendo en nuestro país, que vienen de grupos conservadores, antiderechos, de derecha, y que ponen en manifiesto todo su clasismo y su misoginia, y pareciera que no les da pena porque lo dicen abiertamente,
¿no? Entonces, ese peligro de la reproducción de estos discursos de odio, y bueno, yo ni te cuento, yo como, bueno, creadora de contenido, constantemente estoy recibiendo descalificación a mi trabajo, pero también a mi físico, porque ser mujer y estar en medios, en En redes el ojo sociales, en público. medios públicos, pues te atacan primero por tu físico o por tu sexualidad y ya después por lo que dices. Pero estamos viendo muchas expresiones y las redes sociales son ese espacio donde pareciera no haber una regulación, ¿no? O sea, cualquier persona puede decir lo que quiera y sí hay ciertas palabras censuradas, pero se buscan la forma de agredirte y de decir lo que quieren decir. Entonces, bueno, eso y otras muchas cosas como que hay también ya una tendencia a la derecha. Nada más en el último año, 5 países en América Latina han votado por gobiernos de derecha y de extrema derecha. Lo mismo en Europa, en México. Tenemos un bastión que tenemos que seguir defendiendo a toda costa, pero ahorita vamos a seguir hablando de eso y también de dar algunas claves para resistir juntas, juntos, juntes hacia estos escenarios de violencia y de odio. Así que, ¿te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos en unos momentos? Y regresamos a nosotras, nos encontramos con Ana Montaño Medina. Estábamos hablando, sí, de la compleja situación geopolítica, de violencia y con hartas expresiones de odio que no nos va a alcanzar en este corto tiempo para hablar sobre todo, pero sí quisiera preguntarte cuáles son las poblaciones que más sufren estas políticas de odio y estos discursos de discriminación. Pues digamos que el imaginario conservador, ¿no? Piensa en un solo tipo de persona, ¿no? Que es el hombre blanco de clase media, de mediana edad, sobre todo porque son quienes tradicionalmente han sido la población económicamente productiva y económicamente activa. Entonces, cualquier cosa que esté fuera de este concepto, ¿no? Creo que son las poblaciones que tradicionalmente e históricamente han sido vulneradas, es decir, tanto hombres, mujeres, personas no binarias, por supuesto, población LGBTIQ+, personas racializadas, personas migrantes, empobrecidas, por supuesto, y por supuesto también infancias, personas adultas mayores, etcétera, son quienes, pues, al no caber, digamos, en este esquema de quienes mueven al mundo, ¿no? Según su lógica, porque sabemos que no es así respecto a muchas otras visiones feministas, pero todo mundo que no esté en ese plano, pues tienen este riesgo, ¿no? Tenemos este riesgo de ser violentadas y violentados, y mientras, digamos que es un poco, si se van sumando estas características, pues se incrementa el riesgo, ¿no? O sea, ser una mujer indígena con discapacidad, bueno, también las poblaciones con discapacidad agregaría, pues hay un riesgo mucho mayor de ser víctimas de esta violencia, ¿no? Claro, y además me parece que siempre ha habido una deshumanización para poder ejercer poder sobre estas poblaciones vulnerabilizadas. No sé, pienso en Palestina, que además Palestina sigue siendo nuestra bandera y la lucha continúa y todos los días debemos de seguir hablando de Palestina porque no es que se haya cumplido un acuerdo de paz, sino que se sigue bombardeando territorio palestino y hay una deshumanización a personas racializadas, a personas no blancas, y entonces como que dolería menos si se extermina la población palestina, pero ¿qué pasaría si hubiera un caso así en población europea? Como que hay cuerpos que importan menos, hay vidas que importan menos, y esas son las que siguen estando en peligro. Y solo por otro lado, creo que antes del odio va el miedo, porque
estos gobiernos, que como dice Siri Husbeth, hay que dejar de decir que el gobierno de Donald Trump es un gobierno conservador, hay que nombrarlo como un gobierno fascista porque ya cumple con las características de un fascismo. Estos gobiernos meten miedo a las personas blancas de clase media privilegiadas, diciéndoles que les van a quitar sus derechos, sus trabajos, otras poblaciones como las migrantes. Y entonces primero empieza el miedo de que no quieres perder lo que tienes y después empieza a generar el odio. Entonces es bien fuerte todo este proceso en el que finalmente estas poblaciones que tú mencionas son las que más están sufriendo y van a seguir sufriendo, pero siempre vemos mujeres y personas organizadas desde distintos movimientos sociales. Y quiero preguntarte algunas claves que podemos hacer juntas para resistir frente a estos escenarios de odio y violencia. Sí, bueno, creo que lo que mencionas sobre el miedo es súper importante porque además implica que hay una individualización de los problemas, ¿no? O sea, se asume que si tienes a lo mejor un trabajo precarizado es porque no has tenido suficientes oportunidades como persona y que entonces hay alguien que te está reemplazando y alguien que sí las está teniendo, cuando en realidad es una incapacidad del sistema por proveer de empleos dignos a todas, todos, todes en cualquier condición específica, ¿no? Entonces, claro, es la manera en la que pues ya de manera muy caricaturizada te dicen como mira hacia allá porque el verdadero problema está de este lado, ¿no? Así que pues justamente creo que como lo mencionas, lo importante es poder tener en cuenta siempre lo colectivo, ¿no? Y la organización social como forma de resistencia. Y esto no quiere decir que, bueno, o sea, es decir, tenemos que ir encontrando maneras más creativas quizá de organizarnos, porque por supuesto la misma precarización sistémica implica que la organización es un privilegio en sí, ¿no? O sea, poder dejar tus actividades cotidianas, eso también es un resultado pues, del sistema neoliberal y capitalista, ¿no? Que pues dado que no tenemos tiempo para el ocio ni para nuestras propias necesidades, pues bueno, o trabajas o te manifiestas, ¿no? Y pues tendríamos que ir encontrando y en ese sentido, así como las redes sociales potencian mucho los discursos de odio, creo que también pueden ser herramientas y lo han sido ya en varias levantamientos y movimientos sociales de años recientes en las que podemos organizarnos de manera pues mucho más eficiente o por lo menos amplificar nuestras voces, ¿no? Y hemos visto ya en muchos de estos casos que hemos mencionado que las poblaciones están pues tomando las calles y sin duda pues poco a poco tendrán que ir organizándose, no, es decir, seguro y me parece muy válida también la respuesta pues como de tomar los espacios, pero más que eso tenemos que buscar justamente creatividad y estrategias políticas donde pues haya más impacto en las acciones, ¿no? Totalmente. Y para los movimientos sociales, para las personas que estamos en distintos movimientos sociales, me parece urgente que sigamos construyendo alianzas entre nosotras, nosotros, nosotres. Es decir, movimientos ecologistas, bueno, con los movimientos feministas que está pasando, pero que también los movimientos de izquierda se sumen más fuerte a los movimientos feministas, a los movimientos antirracistas, con miradas anticolonialistas, anticapitalistas, ¿no? Creo que esta unión de movimientos sociales va a ser lo que nos permita seguir un camino de lucha. Por otro lado, poner los cuidados y la solidaridad en el centro no solamente de nuestras luchas, sino también de nuestras vidas. O sea, es urgente que no solamente tengamos estas prácticas de autocuidado, sino que pensemos en un cuidado colectivo, incluso con personas que no conocemos o que no somos muy cercanas, pero cómo ayudamos a nuestra vecina adulta mayor que tal vez necesita un poco de compañía o ayuda en algún lugar, ¿no? Estoy pensando como en acciones cotidianas. ¿Qué podemos ofrecer a nuestra comunidad más cercana para solidarizarnos? Porque además muchas de nuestras personas, y lo hablábamos, tenemos familia en Estados Unidos que están siendo víctimas de estas políticas de odio. Entonces también cómo acompañar a otras personas que también tienen familiares en Estados Unidos que están sufriendo, hacer círculos de solidaridad, de charlas, ¿no? Como, o sea, realmente unirnos más, pensar en la unión, la colectividad, como esta estrategia política urgente en estos tiempos.
Totalmente, como bien dices, esa base de acciones cotidianas, ¿no? Porque a veces a lo mejor pensamos como, bueno, ¿yo qué voy a poder hacer desde aquí por la gente en Palestina, ¿no? Yo creo que el acceso a las redes sociales nos permite sí tener un alcance mucho mayor que trasciende fronteras, pero también, como bien dices, no solo ver hacia allá, sino ver en nuestros entornos más cercanos, ¿no? Desde nuestra familia, nuestras personas cercanas, como precisamente, ¿no? A lo mejor dedicamos un poco de tiempo y es que organización implica justo pues un poco de intercambio, ¿no? Entre las personas, es decir, a lo mejor la vecina adulta mayor puede, no sé, de pronto dar algo a cambio de lo que de este cuidado, ¿no? Y eso implica tejer las redes. Por supuesto es muy complejo porque pues cada persona tiene distintos contextos siempre, pero creo que justo pues la respuesta es poder ir pensando de manera colectiva más creativamente y sin duda pues tener espacios de conversación. Creo que solo con empezar a hablar de los temas y a compartir, ese ya es un gran inicio. Y sobre todo también, como dices, ¿no? Cuando se detecta alguna situación en la que una persona realmente ya está en una situación de necesitar ayuda, pues será muy importante que encuentre pues apoyo en su contexto más cercano. Y sin duda con el tema de, pues, de las personas migrantes, también ya vemos muchas organizaciones sociales de base que están pues resistiendo, ¿no? Que por supuesto ha habido también consecuencias negativas, pero creo que nos falta, es decir, han sido muy escandalosos, por ejemplo, estos casos que pues, sin duda lamentables que ya habías mencionado, pero también tenemos que empezar a hablar de cuando sí ha funcionado la organización social. ¿No? Bueno, creo que las marchas, por ejemplo, en Minnesota han sido muy importantes y creo que también nos falta un poquito más eso, para que entonces justo en esta conversación colectiva veamos que hay forma de salir de esta etapa. Sí, la esperanza como un compromiso político me parece importantísimo y quiero cerrar el episodio de hoy citando a nuestro querido Bad Bunny: lo único más fuerte que el odio es el amor. Es el amor y es la solidaridad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ana, por estrenar este espacio feminista de Mexiquense TV. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio de Nosotras. Y bueno, doy por inaugurada esta cápsula en donde semana tras semana les voy a recomendar algún libro, película, documental que tenga que ver con lo que hablamos con la invitada y además que pueda extender nuestros conocimientos y también nuestras reflexiones acerca del tema. Para este episodio, Juntas frente al odio, escogí un gran libro que se llama Capitalismo Caníbal, de Nancy Fraser, en donde da claves de cómo podemos organizarnos distintos movimientos sociales para lograr una mayor justicia social, ¿sí? Desde un socialismo del siglo XXI. Les recomiendo mucho el libro y pues me queda despedirme, darle las gracias a todos, todas y nos vemos en la siguiente emisión de Nosotras aquí en Mexiquense TV.